Muy buenos días, que tengan todos en esta mañana. En el nombre del Señor les mando un saludo afectuoso y que puedan disfrutar de la palabra de nuestro Señor en esta mañana, que tiene como título Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y el texto lo encontramos en Mateo 6:10. Parte de la enseñanza que nos dejara nuestro Señor acerca de la oración, el Padre Nuestro. Y dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Te damos gracias, amadísimo Padre, en esta mañana, por esta oportunidad que nos das nuevamente de compartir esta enseñanza. Gracias por la vida de nuestro hermano Spurgeon, a quien tú usaste poderosamente y que todavía hoy, después de muchos años, nos sigue siendo de bendición, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que ministres a nuestras vidas, que nos ayudes a entender esta verdad tan simple, pero tan grande, Señor, de desear siempre que se haga tu voluntad, tu deseo en nosotros y no el nuestro. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana y acuérdate, Padre, de estas necesidades que siempre ponemos delante de ti. Pedimos, Padre, que tú suplas el empleo al desempleado, que des la salud al enfermo, que consueles al que está desconsolado. Y, oh Señor, traiga paz al corazón angustiado. Rogamos, Padre Santo, que seas propicio a nuestras necesidades. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia, que estén mirando, puedan mirar después este devocional, Señor, en cualquier lugar del mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra puede llegar a través de este medio a las personas que lo necesitan. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la lectura: Dios conoce lo que contribuye mejor a sus designios de misericordia. Él ordena todas las cosas según el consejo de su voluntad, y ese consejo jamás se equivoca. Aceptemos en la adoración que así sea, y no deseemos que su sabia voluntad sea modificada. Esa voluntad puede ser costosa para nosotros, pero Dios no obliga nuestras voluntades. Que nuestras mentes sean totalmente obedientes a la voluntad divina. La voluntad de Dios quizás nos traiga privación, enfermedad y pérdida, pero aprendamos a decir: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. No solo debemos someternos a la voluntad divina, sino estar de acuerdo con ella hasta el punto de regocijarnos en las tribulaciones que ella pueda deparar. Este es un gran logro, pero somos nosotros quienes determinamos alcanzarlo. Quien nos enseñó a orar sometiendo nuestra voluntad practicó este principio sin ninguna restricción. Cuando el sudor como sangre bañaba su rostro y todas las posibles angustias y los temores humanos lo agobiaban, no cuestionó el decreto del Padre. Por el contrario, bajó su cabeza y clamó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42. Si la oración no hubiera sido dictada por el mismo Señor Jesús, la consideraríamos demasiado atrevida. ¿Podría ser que esta tierra, una mera gota comparativamente tan pequeña, pueda tocar el gran mar de la vida y de la luz y no perderse en él? ¿Puede convertirse en el cielo y seguir siendo la tierra? En esta tierra sujeta a vanidad, manchada por el pecado, surcada por la aflicción, ¿puede la santidad habitar en ella como si fuera el cielo?
nuestro divino instructor no nos pediría que oráramos por imposibilidades. Él pone en nuestra boca tales peticiones porque pueden ser oídas y respondidas. Esta oración de sumisión y sometimiento sigue siendo una gran oración matizada con lo infinito. ¿Puede la tierra estar en sintonía con las armonías celestiales? Puede y debe estarlo, porque el que nos enseñó esta oración no estaba haciendo burla de nosotros con palabras vanas. Esta es una oración valiente que solo una fe proveniente del cielo puede expresar. No es la semilla de la presunción, porque la presunción no anhela que la voluntad del Señor se realice de manera perfecta. Allá arriba no se juega con las cosas sagradas. Los habitantes del cielo ejecutan la voluntad de Dios obedeciendo a la voz de sus preceptos. Que aquí abajo no solamente se predique y se cante acerca de la voluntad divina, sino que se haga en la tierra como en el cielo. Y dice la oración: Padre Celestial, cualquiera que sea el costo de tu voluntad para mí en el día de hoy, es muchísimo menos de lo que le costó a tu Hijo, mi Señor Jesús. Tu voluntad sea hecha en mi vida. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Definitivamente, hermanos, este es un tema en el cual pudiéramos emplear mucho tiempo para hablar de él y explicar, pero este espacio no es un estudio bíblico, es simplemente una meditación breve en su palabra acerca de una verdad que nos inspire. Y en esta mañana solamente pudiera hacer énfasis en el hecho de que la voluntad de Dios, el Señor Jesús nos dice, sea hecha como en el cielo, aquí también en la tierra, y que de alguna manera nuestro hermano desarrolla en su meditación. La única respuesta a esto, ¿cómo es la voluntad de Dios hecha en los cielos? Esa sería nuestra interrogante, porque si se nos dice que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues la pregunta que nos hacemos inmediatamente es, bueno, ¿y cómo es hecha la voluntad de Dios en los cielos? Hay una sola respuesta, ¿verdad? Y esa es sin preguntas. La voluntad de Dios en los cielos se hace sin preguntas. Nadie cuestiona a Dios. Nadie entra en un tipo de argumento o razonamiento con Dios. Porque allí todos están para hacer su voluntad. Como dice Salmo 103, 30 o 20, que estos ángeles, estos ministros celestiales, ejecutan la voluntad de Dios obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bueno, de esa misma manera en que es hecha la voluntad de Dios en los cielos, sin hacer preguntas, sin argumentos, sin cuestionamientos, debemos hacer la voluntad de Dios en la tierra. Al menos eso espera Dios de aquellos que le aman. Y ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que siempre anheló hacer la voluntad de su Padre. Y aun cuando él sabía que lo que estaba deparado para él era la cruz, y aun cuando él oró en el Getsemaní con estas palabras, si es posible, Señor, pase de mí este trago amargo, esta copa, este momento de la crucifixión. Si es posible, si es que existiera alguna otra manera en que se pudiera realizar la redención del mundo. Pero sé, Señor, que no es posible. Sé que la cruz es mi destino y por eso hágase tu voluntad, cúmplase tu deseo y no el mío. Pudiéramos, como decía, decir muchísimas cosas, hermanos, pero tenemos que tener claro al menos dos cosas. Hay cosas en la Biblia, la revelación de Dios en su palabra está destinada
para hacernos saber y conocer su voluntad, su deseo. Es decir, que nosotros no estuviéramos orando y obrando bien si le preguntáramos a Dios cuál es su voluntad en algunas cosas que ya han sido determinadas por el Señor y que sabemos que son mandamientos de Dios para nosotros. No cabe allí el razonamiento. Si nosotros atendemos, por ejemplo, al versículo que dice que la voluntad de Dios es que todos se salven y que procedan al arrepentimiento, entonces no podríamos cuestionarnos en cuanto a predicar el evangelio a alguien, a cierta persona o a cierto grupo haciendo diferencias. Si hay que ir a algún lugar donde el precio es alto para pagar en cuanto a la predicación del evangelio, no debiéramos cuestionar a Dios. Sabemos que Dios quiere que prediquemos el evangelio, porque Él desea que todos los hombres se arrepientan. La Biblia nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, por ejemplo, a los creyentes. O sea, el deseo de Dios es que vivamos apartados para Él, creciendo en santidad cada día. No hay por qué preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo sea santificado, que yo viva alejado del pecado? Pues lógico, eso sería una tontería hablar así. Bueno, así hay muchísimas cosas que ya están predeterminadas para nosotros y que sabemos que es la voluntad de Dios. Sin embargo, hay otras circunstancias en la vida, quizás al lado de estos designios de Dios, estos mandamientos grandes de Dios, puedan parecer insignificantes y pequeños, pero aún allí en esos detalles pequeños, donde interviene nuestro libre albedrío, la capacidad que tenemos nosotros de tomar decisiones, es donde debemos afinarnos en cuanto al conocimiento de su voluntad. Porque son situaciones muy particulares. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Pues allí deberíamos nosotros saber, bueno, sí, la voluntad de Dios, que cada quien sepa tener a su esposa o a su esposo en santidad y honor. Sí, pero ¿quién es esa persona? Bueno, ahí debemos buscar la dirección de Dios. Y debemos acotarnos a su voluntad. Él lo va a revelar de alguna manera. Pero no puede ser la voluntad de Dios un trago amargo para nosotros. No puede ser un purgante, como dijo alguien. Dios no da purgantes en estos asuntos, ¿verdad? O sea, evidentemente tiene que haber amor y tiene que haber un señalamiento de Dios que nos indique de alguna manera que Él aprueba esa unión. Hay muchos factores que pudiéramos considerar en la toma de decisiones muy personales, en la cual quizás no estemos completamente seguros de cuál sea el deseo de Dios. Bueno, allí es donde hay que acudir a Él en oración y hay que pedir a Dios que nos dé su dirección. Pero acuérdese de que hay principios establecidos y que esos principios deben formar parte de la toma de nuestras decisiones. Es decir, Dios sabe que somos seres pensantes, Él nos ha creado así y Él espera que usemos nuestro razonamiento, nuestro sentido común, pero que sobre todas las cosas usemos ese razonamiento y ese sentido común acorde a su palabra revelada. O sea que, por poner un ejemplo, si nosotros estamos en una alternativa donde probablemente ya no estemos más a gusto en el lugar donde estamos y deseamos movernos, queremos cambiarnos de casa o cambiarnos de ciudad, a veces hasta cambiarse de país, nosotros debemos buscar la voluntad de Dios pensando en las circunstancias que nos rodean y cuáles son las circunstancias que nos puedan rodear allá, pero no necesariamente en cuanto a la conveniencia. A veces pensamos que porque las circunstancias en aquel otro lugar, en aquel otro país, en aquel otro trabajo, en aquella otra ciudad van a ser mejores materialmente hablando, algunos dicen, mira, esto es un indicativo de que es la voluntad o es el deseo de Dios que nos movamos para allá.
porque mira, vamos a tener una mejor entrada de dinero, vamos a poder sostener mejor a la familia, vamos a tener pues muchas cosas que no podemos tener acá. Pero no miramos o no comparamos el asunto espiritualmente. Lo primero que Dios quiere es que pensemos en la vida espiritual, en nuestra relación con Él y la de nuestra familia a la cual estamos guiando. Sobre todo, pues, estamos hablando del padre de familia, ¿verdad? Él debe considerar si en aquel otro lugar hay también mejores posibilidades o oportunidades para el crecimiento espiritual. Porque si no tenemos eso en cuenta, estaremos errando al blanco, ¿no? Porque la prioridad, según el Señor, es su reino, es lo espiritual. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces pensemos por un momento, antes de tomar decisiones, qué mejoría espiritual me reporta a mí este movimiento, este próximo paso que quiero dar. Porque si no hay un beneficio para la gloria de Dios, nosotros estaríamos tomando una decisión equivocada. Uno de los textos que menciona, hermano, en el devocional, está en el contexto de unas palabras que pronunció el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía dos hijos, Ofni y Finnes, que eran impíos, también eran pues, sacerdotes. Y estos muchachos eran de un carácter impío, profanaban los sacrificios, se acostaban con las mujeres que cuidaban la puerta, eran un desastre. Y Dios llama a Samuel, ¿verdad? Y le da un mensaje para Elí de que el juicio había llegado sobre su casa, sobre su familia. Y bueno, ahí están el pasaje, es realmente muy impresionante, todas las cosas que Dios les dice. Y entonces Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. O sea, definitivamente es otro contexto, pero la verdad, hermanos, es que siempre nosotros debemos desear eso. Él es el Señor y que haga lo que mejor le parezca. Hay situaciones, repito, conectadas a este asunto del libre albedrío que jamás podremos entender, porque definitivamente hay muchas veces en que nuestro libre albedrío parece ser dejado a un lado, porque Dios es soberano, nunca se nos olvide eso. Recuerden a Jonás. Jonás, vete a Nínive a predicar la palabra. Ve y dile a Nínive que se arrepienta. Y Jonás no quiso. Jonás no quería ir porque esa ciudad, esa nación había sido un instrumento de juicio sobre su pueblo y era una ciudad sanguinaria. Quizás hasta la familia de Jonás hubiera sido afectada por esta nación de Asiria. Pero el Señor le dice, vete y predícales arrepentimiento. Jonás no quiso. Y si ya, bueno, ustedes conocen la historia, se subió en aquel barco para la ciudad de Tarsis y hasta el barco fue Dios a buscar a Jonás. Y todavía provoca aquella tormenta y lo culpan a él y lo tiran al mar y estuvo allí en el vientre de aquel pez. El punto es que se cumplió la voluntad de Dios, muy a pesar de que Jonás no quería. Y así, hermanos, hay casos muy específicos donde Dios determina algo sobre un individuo y se cumple. Pero también hay casos donde evidentemente se manifiesta este libre albedrío, ¿no? La misma decisión de andar en el bien o en el mal, el Señor la presenta como una opción. Aquí hoy yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan por dónde van a andar. Josué dijo, ustedes miren a ver qué van a hacer ahora, después que los
fueron liberados y pasaron el Jordán. Ya estaban libres. Si van a seguir sirviendo a los dioses de Egipto o van a servir a Jehová. Pero en cuanto a mí, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces hay situaciones donde debemos ejercer esa voluntad, ese libre albedrío para buscar la voluntad de Dios, para someternos a su voluntad. Y habrá ocasiones en las que la persona escoja lo contrario. Bueno, ya sabemos, tenemos precisamente esa capacidad de escoger una cosa ante otra. Busquemos siempre estar en comunión con Dios, ajustados a su palabra. Hay que conocer su palabra para tomar decisiones adecuadas de acuerdo a su voluntad. No siempre resulta fácil, hermano, lo entendemos. Pero recuerde, el criterio fundamental aquí es que usted desee que se haga primero la voluntad de Dios en su vida y no la suya. Yo diría que esa es la clave. Porque si estamos sometidos a Dios y deseamos con todo nuestro corazón que sea la voluntad de Él y no la nuestra la que se cumpla, Él va a hacer de alguna manera que nosotros conozcamos su voluntad. La palabra de Dios tiene que estar allí, en el centro de todo esto, porque ella nos dice a nosotros el carácter, nos revela el carácter de Dios, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él aborrece. Y eso lo tendremos presente en la toma de nuestras decisiones. Así que les deseo que si tienen alguna situación parecida y está buscando dirección de Dios, ore y piense de una manera en concordancia con la palabra y los principios de Dios, porque va a tener la respuesta. No está esperando que alguien más le diga la voluntad de Dios necesariamente. No está esperando que un, entre comillas, profeta venga y le diga, sí, es mi voluntad esto. Él sabe cómo hablar a nuestros corazones. No necesita una visión, no necesita un sueño, no necesita un ángel. Lo que necesita es estar en comunión con Dios, sujetos, rendidos a su voluntad. Que Dios me los bendiga y tengan un excelente día, precisamente en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, hermanos. Primeramente, Dios, los que así lo deseen. Nos vemos mañana en el templo a las 10 de la mañana. No vamos a tener escuela dominical por lo pronto, vamos a tener servicio nada más. Los que lo deseen hacer, recuerden, esto no es algo que, bueno, nunca lo ha sido, pero en circunstancias como esta, pues necesitamos puntualizar de que solamente es si usted se siente cómodo haciéndolo, porque sabemos que estamos en una época, un momento especial y queremos dejar bien claro esto. Que Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. La paz de Cristo sea con todos. Amén.